Hola de nuevo, ¿cómo están ustedes? Pasen por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Ya hemos visto a lo largo de esta clase la definición del ex secreto, la razón de ser del ex secreto, por qué tenía que ser un secreto, el fundamento del ex secreto que es la completa redención que nos dio el Señor Jesucristo a todas nuestras vidas. Y la última enseñanza vimos que nosotros somos importantes, la importancia individual que cada uno de nosotros tenemos. Estamos listos para el siguiente tema, que es crecer en conjunto y trabajar en equipo. Uno de los incontables beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo y funcionar en él es estar en comunión con otros hermanos y hermanas, tal que podamos imitarnos los unos a los otros en nuestro andar de servicio. Tal fue el caso con Pablo, quien a su vez imitó a Cristo, quien en realidad es a quien todos nosotros queremos imitar. 1 Corintios 11, en el versículo 1 dice: «Sed imitadores de mí, así como yo ¿de quién? De Cristo». Todos queremos imitar a Cristo y también nos imitamos los unos a los otros. Colosenses capítulo 1. ¿Qué duda cabría que Pablo funcionó con su habilidad dada por Dios? Ya habíamos visto este hecho documentado en todas las epístolas a la iglesia del cuerpo. Pablo funcionó su función, nos bendice aún ahora, 2000 años después de que él viviera, y ninguno de nosotros lo hemos conocido a Pablo excepto por sus escritos. Así que en verdad lo mejor de Pablo lo tenemos cuando leemos lo que él conocía acerca de estas grandes gemas de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Colosenses 1, en el versículo 24 dice: «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo», que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Por eso decimos la iglesia de Cristo o la iglesia del cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso es lo que él anunciaba cumplidamente. De hecho, lo ha hecho fantásticamente bien. Gracias a Dios por Pablo y gracias a Dios que nos dio a través de él el conocimiento de este ex secreto en nuestras vidas. Pablo se gozaba en hacer lo que se suponía que tenía que hacer como su parte activa en el cuerpo dirigido por la cabeza. Él fue hecho ministro según la administración de Dios. Mirá lo que dice el 26. Recuerden que aquí cambiamos nosotros cuando leemos. El secreto que había estado oculto, por eso es un ex secreto, ya no está más oculto. No hay razón para que no vivamos a la altura de ese ex secreto. El secreto que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este secreto entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Habíamos visto en la importancia individual que la misión, la función de los dones que dio Jesucristo cuando ascendió, que eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, era para el crecimiento de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿se acuerdan? Hasta que todos lleguemos a la altura de un varón perfecto que es Jesucristo. Bien, acá él está ejerciendo su ministerio. Fíjese lo que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto. Es lógico, él era un apóstol, es una de las misiones de los apóstoles, presentar a todos nosotros en esta perfección. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Lo ven? Este es el apóstol funcionando su función. Él está sirviendo, él estaba ministrando y hoy día nos beneficia todavía cuando nosotros leemos acerca de lo que Dios le reveló a él. 29. Para lo cual trabajo, ¿ve? Él era un miembro activo. Recordamos que una vez que somos hijos de Dios, somos además miembros del cuerpo de Cristo. Habíamos dicho que sea miembro no significa que sea un miembro activo. El ser activo depende de usted. El ser miembro dependió de Dios en Cristo en usted. Pero el ser activo depende de usted. Él era un miembro activo porque dice, para lo cual también trabajo.
¿Qué ejemplo el de Pablo? Trabajemos nosotros también, funcionemos nuestra función, luchando según la potencia de Él, la cual actúa ¿de qué manera? Poderosamente en mí. Dios no hace acepción de personas. Si actuó poderosamente en Pablo, también puede actuar poderosamente en usted, pero es importante que usted reaccione y se quiera mover, que trabaje como trabajó el apóstol. Además, nunca está en duda la potencia en Cristo Jesús que cada uno de nosotros tiene. En todo caso, en la ecuación de Dios en Cristo en uno, lo que puede estar en duda es el uno, uno mismo. Dios y Cristo no hay ningún problema con ellos. Quieren que nosotros proclamemos el reino de Dios en nombre del Señor Jesucristo, que nos sirvamos, que funcionemos y que ministremos. El tema es nosotros. ¿Lo queremos hacer? Si lo queremos hacer, Dios energiza, Dios coloca, Dios pone, y el Señor Jesucristo dirige a los miembros de la iglesia de su cuerpo. Ya habíamos visto que parte de aquel secreto es que sin importar de dónde venimos y quiénes fuimos, a partir del momento de haber renacido, somos uno en Cristo. Efesios 2, por favor. Efesios 2. En el versículo 11 empezamos donde dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los ex gentiles, permítanme que diga esto porque ustedes ya saben, la epístola fue dirigida a hijos de Dios que habían sido anteriormente gentiles, entonces ya podríamos decir que ya no eran más gentiles, eran hijos de Dios, entonces los ex gentiles, por eso digo. En cuanto a la carne, ex gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible situación para cualquiera estar en esta situación. Pero ahora, un pero para bien, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ex gentiles y ex Israel, hizo uno. No hizo más, hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. En muchos registros aparece el concepto de unicidad. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Del unismo, del ser uno. Ya habíamos visto que a los ojos de Dios hay solamente tres etnias: Israel, gentiles y la iglesia de Dios, sus hijos. El sacrificio de Cristo hizo de aquellos dos pueblos solamente uno. Así que no debemos actuar como que los de mi grupo fueran uno y los que no son de mi grupo fueran otros. Si son hijos de Dios, son hermanos nuestros y del Señor Jesucristo. Ellos y uno tenemos la misma cabeza que es el Señor Jesucristo. Cristo es nuestra paz. No debiera haber guerra o enemistades entre nosotros. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, ex Israel, ex gentiles, forman un nuevo hombre que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el nuevo hombre, creado según Dios, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Ya las mató Dios. ¿Qué hacemos renovando enemistades? Dios nos hizo uno en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios clarísimamente. Por lo tanto, tendríamos que aprender a trabajar, a crecer en conjunto y a trabajar en equipo. Sigue con el uno. Fíjense el unismo, en la unicidad que hay. De ambos pueblos hizo uno, un nuevo hombre, un solo cuerpo. Cuando no existe esta paz y hay enemistad, el problema yace o está en el miembro o en los miembros, no en el perfecto trabajo de Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Ahora atención, para que esta paz hecha disponible por Dios mediante el trabajo de Jesucristo sea obvia, es decir, que se vea, es necesario hacer valer el Cristo en nosotros, despojándonos del hombre anterior a que renaciéramos de Dios. Lo repito,
Para que esta paz, hecha disponible por Dios mediante el trabajo de Jesucristo, sea obvia, es necesario hacer valer el Cristo en nosotros, despojándonos del hombre anterior a que renaciéramos de Dios. Efesios 4, por favor. Ahí nomás en el barrio. Efesios 4, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, son acciones que tenemos que hacer nosotros. Había una pasada manera de vivir, que vivíamos de una manera diferente. Ahora vivimos de esta nueva manera, según Dios en Cristo en nosotros, que vemos en la palabra de Dios. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como una camiseta, una camisa o una remera que uno tiene, que ya hace 4 días que la tiene, se la tiene que sacar de encima. Bueno, hace 20, 30, 40, 60 años que tiene esa camiseta del viejo hombre. Sáquesela, sáquesela. Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el 23, y vestíos del nuevo hombre. Miren todas las cosas que uno tiene que hacer. ¿Vieron? Renacer es por gracia. El resto es lo que nosotros hacemos con esa gracia que nos fue dada. Nos renovamos, nos vestimos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta expresión, los unos de los otros, aparece como en al menos 30, 32 lugares en la Biblia, los unos a los otros. Y lo llamamos el sector unoalotrismo, porque el uno al otro, amaos los unos a los otros, en cuanto a honra preferidos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Siempre es Dios considerándonos dentro del contexto de su familia. Porque Dios no pensó en 2000 grupos o en un grupo que lo representara y el resto no existe. Es Dios en Cristo en cada hijo de Dios. Somos todos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Esa es tarea nuestra, despojarnos, renovarnos, vestirnos, desechando y hablar la verdad cada uno de nosotros con los otros. Cada uno de nosotros con los otros. ¿Por qué vamos a hacer estos esfuerzos? Porque somos miembros los unos de los otros. Por eso es el unoalotrismo, los unos de los otros. La visión del Padre en estas escrituras no es usted solo sentadito en su casa disfrutando de leer la Biblia. Es muy en cambio usted en relación con su prójimo, es decir, a alguno de nosotros sus hermanos, hijos e hijas del mismo Padre que usted. Esa es la visión del Padre, una familia, un cuerpo de Cristo. Dios diseñó, pensó, deseó, añoró una familia, no islas humanas sin conexión alguna con el continente. Cristo en uno es el nuevo hombre creado en nosotros que nos da acceso al cuerpo de Cristo. Ocurre que este nuevo hombre es perfecto, pero es molestado en su desarrollo por el viejo hombre al que hay que mantener a raya. Es un trabajo, ninguna duda. Hagámoslo porque vale la pena. Habíamos visto que eso es una deficiencia, pero sería más deficiente no ser hijo de Dios. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, aprendamos de la palabra mantener a raya al hombre viejo. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver acciones lógicas que vienen de ser hijo de Dios. Colosenses 3 en el versículo 5 dice, haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir? Pues lo terrenal en vosotros. Y da algunos ejemplos de los muchos que podría dar. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también cada tanto anduvieron. No dice eso. Pero ¿cómo? Si vos parecías tan santo antes de conocerlo a Dios. Vos que decías que no lo necesitaba a Dios. Mirá la opinión que tiene Dios de antes de que vos renazcas de su espíritu. Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Bueno, ahora vivamos la palabra cuanto menos con el mismo énfasis que antes vivíamos en otras cosas que no eran la palabra y a la que le dábamos tanta preeminencia. Pero ahora que hemos renacido, dejad también vosotros todas esas cosas. A ver, y da una pequeña muestra: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestras bocas. No mintáis de nuevo los unos a los otros. ¿Vieron? Otra cosa de relación entre los unos a los otros en el uno al otrismo. No mentirnos los unos a los otros. Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mirá lo que nos dio Dios en Cristo a cada uno de nosotros. Donde no importa dónde sos, donde no hay griego, ni judío, ni diaguita, ni patagón, ni que vengas de un lado del otro, alto, gordo, flaco, rubio o no rubio, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿En quién? En todos los hijos de Dios. En todos nosotros es Cristo en cada hijo de Dios y Cristo en cada hermano nuestro. Nuevamente, es el uno en relación con el otro, no islas humanas. Fíjate cómo se repite la expresión los unos a los otros y lo seguiremos viendo a lo largo de la enseñanza, y también podés ver en la guía del estudiante las veces que Dios enfatiza los unos a los otros. En la medida que crecemos individualmente, a la vez lo hacemos como cuerpo colectivo. El crecimiento es en conjunto, para lo cual tiene que haber un conjunto. Usted solo no crece en conjunto, es usted solo. Es un miembro solo, es como la oreja. Imagínense que la oreja crezca sola. No crece en conjunto, y una oreja así, una persona así de chiquitita con una oreja grandota. Viene él con un carrito llevando la oreja. No es lógico, ¿no es cierto? Causa gracia, porque lo mismo sería en el cuerpo de Cristo. Si usted es la oreja, mi amigo, si le viene bien ser la oreja, no sea oreja sola, tiene que ser oreja pegada a la oreja derecha, a la izquierda, pero póngase en el cuerpo para trabajar junto de alguna manera. Ese es el diseño de Dios. Colosenses 3. Recuerden que juntos como cuerpo de Cristo que somos, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Usted solo no lo da a conocer. Es todos nosotros que lo damos a conocer, porque le decimos a aquellos principados y potestades, que no debiera ser así, sino así, porque están acá, ¿no? No es a los principados y potestades, le damos a conocer, les recordamos que perdieron por goleada en la cruz de Cristo. Usted solo no le puede recordar eso, es todos nosotros que decimos a la gente, proclamamos la multiforme sabiduría de Dios. Todos nosotros en conjunto le recordamos a estos perdedores en la cruz de Cristo que se queden tranquilos, que no se muevan, porque acá venimos nosotros, hijos de Dios con poder. Es Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Solo no se puede. Colosenses 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De nuevo, vestido, ¿ve? Es usted, agarra la ropa y se la pone, vístase usted como escogido de Dios. Dios lo escogió a usted, vos valés Cristo, mirate al espejo, sos vos, el mismo de antes, pero ahora con Cristo dentro. Eso es lo que valés vos. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos de nuevo, unos a otros. ¿Te parece que Dios querrá decirnos algo que nos repite tanto los unos a los otros? A mí se me ocurre que sí, que tiene algún propósito de repetirlo, porque como Dios es perfecto, su palabra es perfecta, seguro que no se olvidó que ya lo leímos antes. Él sabe que todos leímos antes esto. Él quiere unos a otros, perdonándoos de nuevo en el mismo versículo, unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, bueno, pues agárrelo del cuello. No, disculpen, dice otra cosa. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces yo puedo tener estas acciones. Puedo renovar mi mente a la palabra de Dios, sacar el viejo hombre y no escucharlo y escuchar lo que Dios dice acerca de mí, del Cristo en mí. Vean, algo muy importante es tener autoestima, pero nosotros los hijos de Dios podemos ir un poquitito más allá de la autoestima. Es decir, la autoestima es reconocerse a uno, es decir, bueno, sí, yo tengo algún valor. Claro, buenísimo tener autoestima, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos en un escalón superior. Nosotros podemos tener Cristoestima. Estimemos al Cristo dentro nuestro. Esa es la más sublime autoestima que cualquiera de nosotros puede tener. Cristo en vos, tené Cristoestima. Aprendé de la palabra quién sos y actuá
conforme a eso, en línea a eso, y andá como Él anduvo. Dígame, ¿a quién tendríamos que soportar o perdonar si estuviéramos solos en nuestra casa estudiando tranquilitos, calentitos en el invierno y fresquitos en el verano, la Biblia cada tanto orar? ¿A quién tendríamos que soportar y perdonar? Desde el instante mismo que renacemos debemos considerar al hermano o hermanos, pues somos un cuerpo. Hemos sido llamados a tener comunión entre nosotros. Reunirnos con frecuencia para compartir la palabra de Dios es imprescindible, siempre que nos sea posible. Tenemos que practicar el uno al otrismo, el uno al otro, hasta que se haga normal para nosotros vivir en comunión los unos con los otros, amarnos, perdonarnos, soportarnos, recibirnos, considerarnos, honrarnos, alentarnos, exhortarnos y lo repito, amarnos, que es el vínculo perfecto, el amor de Dios. Como somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos actuar individualmente a favor del conjunto, como Cristo actuaría en nuestro lugar. Por ejemplo, perdonándonos, como Él lo hizo. Cada cosa que hacemos debiéramos hacerla con la iglesia del cuerpo único en mente. Cada una de nuestras acciones. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, que el beneficio cuando yo funciono mi función, cuando yo hago lo que tengo que hacer como miembro del cuerpo de Cristo que soy, lo que hago afecta para bien al resto de mis hermanos en Cristo en todo el mundo. 14. Sobre todas estas cosas, ¿qué? A ver, encima más, bien, sí, más. ¿Vestidos de qué? De amor. ¿Qué es qué? El vínculo perfecto. Qué maravillosa palabra de Dios. El amor es el cemento que nos mantiene pegados. No debiéramos privilegiar ningún otro vínculo entre nosotros que no sea el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Entonces en el 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ¿qué? Sed agradecidos. Como para no ser agradecidos. Fuimos llamados a la paz, no a la desavenencia o a la enemistad, y lo fuimos en un solo cuerpo. ¿Cómo logramos todas estas cosas? Sigamos leyendo. El 16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Si eso hacemos, lograremos todo lo de arriba, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. De nuevo, fíjate vos, unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la medida que la palabra de Cristo more en abundancia en el cuerpo de Él, o sea, la iglesia, tendremos algo para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Entonces, como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, compartiremos unidad y paz. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es el trámite. Mire qué difícil, ¿eh? En un versículo está. Mire qué trámite difícil de hacer. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Efesios 2, por favor. ¿Cómo no nos vamos a entusiasmar con estas cosas que el Padre quiere que nosotros conozcamos para creerlas y actuarlas? Efesios 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Los ex de Israel más los ex gentiles eran los viejos hombres, el viejo hombre. A partir de Romanos 10, 9, somos todos hijos de Dios. Ese es el nuevo hombre. Y mediante la cruz, dice el 16, reconciliar con Dios a ambos, Israel y gentil, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los ex gentiles, y a los que estaban cerca, los ex de Israel. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Jesucristo hizo
posible que todos los seres humanos, si lo desean, tuvieran entrada al Padre. 19. Así que, por todo esto que estamos leyendo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el líder de su reunión. No, dice Jesucristo, ¿no? Vio que traté de hacerlo con un martillazo, ponerlo al líder de su grupo, pero no pude, porque la palabra lo dejó escrito en castellano, dice Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo mismo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois separadamente edificados. ¿Ven que no dice separadamente? Dice juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente, no separadamente. El cuerpo de Cristo es como un edificio y coordinadamente va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién coordina ese crecimiento? La respuesta es muy lógica. La cabeza, Cristo. Es tan inmenso el concepto de unicidad del cuerpo de Cristo que además de compararlo con un cuerpo humano, también lo compara con un edificio. Cada uno de nosotros somos los ladrillos que estamos unidos por el cemento del amor de Dios. Y así vamos edificando sobre el fundamento bien firme de los apóstoles. El crecimiento es conjunto, todos para arriba. Ese crecimiento de un hijo de Dios es individual, pero ayuda al total del crecimiento conjunto. En la medida que usted crezca, nos ayuda a todos nosotros a crecer. En la medida que yo crezca, ayudo al resto de nuestros hermanos en Cristo a crecer. ¿Ve que usted es importante? 1 Corintios capítulo 3, por favor. ¿Por qué es tan importante que todos nosotros crezcamos de manera individual? 1 Corintios 3, versículo 9, tiene la respuesta. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso es tan importante que todos nosotros crezcamos. Aquí nosotros es Pablo y Sóstenes, pero ellos serán hermanos nuestros. Ellos son colaboradores, ellos eran colaboradores de Dios para con los corintios, pero ellos también, por ser miembros del cuerpo de Cristo, son labranza de Dios y parte del edificio de Dios. Su parte en este caso era colaborar con Dios, y esa colaboración nos afecta positivamente a nosotros 2000 años después de haber sido escrita la epístola. Cualquier colaboración que un miembro haga a favor del bien general es por la gracia de Dios que le haya sido dada, y su efecto benéfico supera el paso del tiempo. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. ¿Ve la importancia individual y la importancia que en la medida que usted crezca, cómo nos ayuda a todos? Crecemos en conjunto, pero la responsabilidad no es en conjunto, es individual. La parte de Pablo aquí fue la de ser perito arquitecto, habiéndoles provisto el fundamento o cimiento que es Cristo. Y habrá otros que edifican encima de ese fuertísimo fundamento. Pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica sobre ese fundamento. No dice que cada uno mire cómo otros sobreedifican, para lo cual generalmente somos muy buenos, para ver qué es lo que hacen los otros. Dice cada uno, usted procure, usted haga lo que tiene que hacer para usted crecer. Todos sobreedificamos, todos tiramos para arriba en este edificio. Vamos uniendo los ladrillos con el amor de Dios haciendo nuestra parte, un ladrillito arriba del otro. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque habrá un día que la declarará, pues por el fuego será revelada.
Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vean, si no, no. Eso lo dice ahí. Si sí, sí, si no, no. Si esa obra es de calidad certificada por la palabra, entonces va a permanecer. No habrá obra escondida en aquel entonces que no haya de ser probada. Vean, es muy amoroso de parte de nuestro Padre Celestial brindarnos este conocimiento de los beneficios de ser cuidadoso en observar su palabra y edificar sobre el fundamento que Él mismo puso, que es el Señor Jesucristo. El día que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor en el aire, no se nos tendrá en cuenta cuántos autos tuvimos, cuántas casas compramos, cuántos aumentos de sueldos por un trabajo bien hecho en la empresa. Eso es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Daremos cuenta del don que sea que Dios haya puesto y energizado en nosotros y que hayamos utilizado en bien del cuerpo de Cristo. Esa es la obra que el fuego no va a quemar. 15. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué hermoso, qué amoroso del Padre Celestial decirnos esto. La salvación es por gracia. Vino de Dios y como todas las cosas que vienen de Él, no se pierden. Pero las obras que no son según la palabra de Dios se van a quemar, dice aquí la palabra de Dios. El Hijo de Dios, aún entrando al reino de Dios, puede sufrir pérdida. La obra de Dios pasará la prueba del fuego sin siquiera chamuscarse, pero la obra del Hijo de Dios puede quemarse. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acá vamos a explicar. Vamos a aclarar el destruyere del versículo 17. La obra de Dios en nosotros, su Espíritu Santo, es indestructible. Esa obra no puede ser destruida, lógicamente, viene de Dios. Y tiene la naturaleza de Dios, es decir, por siempre. Eso no puede ser destruido. Por eso es importante detenernos y explicar esto. El ser hijo de Dios no puede ser revertido. Habíamos hecho una expresión que era: no podemos deshijarnos. Una vez que somos hijos, no nos podemos deshijar. La palabra griega traducida destruyere sería mejor traducida como manchar, ultrajar, corromper, deshonrar. Es como llevar la cuestión a un estado desmerecido, a un estado de menor merecimiento. Eso es lo que quiere decir. No es que la persona va a ser destruida, por favor. El pecado obstruye la obtención de recompensas, pero no obstruye el ingreso al reino de Dios, una vez que uno renació del Espíritu de Dios. Eso es en el aspecto individual, pero en el versículo 17, cuando dice vosotros, se refiere al templo de Dios, la iglesia, que tampoco puede ser destruida. ¿Ven? Entonces, si alguien deshonra, corrompe, lleva a la iglesia a un estado desmerecido, al momento del juicio será llevado a un estado desmerecido por Dios. Eso dice el versículo 17. Es decir, nadie que favorezca la corrupción de la iglesia quedará sin consecuencias. Eso es lo que quiere decir. Por eso es tan importante. Ahora les voy a leer este versículo en otras dos traducciones. 3 traducciones. La primera dice: si es quemado, sufrirá pérdida. Él mismo será salvo, pero solamente como uno que escapa a través de las llamas. Una aclara más todavía, la que viene ahora, dice: si la obra de uno sobrepuesta, es decir, la edificación sobre el fundamento que es Cristo, si la obra de uno sobrepuesta subsistiere, recibirá la paga. Si su obra se quemare, será suyo el daño. Él no dejará de salvarse. Ay Dios, qué Dios tenemos. Si la obra, ahora, la otra dice, hay otra versión más que al versículo, que comienzo a decir en el versículo 13, dice: pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba,
lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Listo, estamos salvados. Pero es importante que hagamos las obras de la palabra de Dios, las que Jesucristo anduvo antes que nosotros, para que nosotros andemos sobre ellas, que pisemos las pisadas del Señor Jesucristo. Entonces tendremos las recompensas, entonces favoreceremos a todos nuestros hermanos en Cristo en cualquier lugar del mundo. ¡Qué bárbaro que es eso! Lo importante es reconocer que las acciones que denigran al cuerpo de Cristo no son sin consecuencia. Nadie puede destruir el espíritu en la persona, nadie puede dessalvar o deshijar a nadie, ni a sí mismo. Pero el conjunto de hijos de Dios, es decir, el templo, el cuerpo de Cristo, puede ser denigrado, desmerecido, deshonrado por nuestras acciones. Nosotros queremos y debemos edificarnos en conjunto, como la familia de Dios que somos. Romanos 12, por favor. Vamos a ir hacia atrás en nuestras pisadas. Hemos ya caminado estos caminos. En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El así conecta lo que venía diciendo Pablo en el capítulo anterior con lo que va a decir en este capítulo 12. En el 11, Pablo les dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, pero su pueblo Israel repetidamente lo desechó a él. Por eso, por su transgresión, dice el mismo capítulo, vino la salvación a los gentiles. Este justamente es el ex secreto, que los ex israelitas más los ex gentiles forman parte del mismo cuerpo. Empareja a los dos pueblos, hablándoles de las misericordias que tuvo Dios para con ambos. Por eso dice que les ruega por las misericordias de Dios. Este ruego es para que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, elegido, agradable a Dios. Y vean, Dios no se agrada de los sacrificios según la gente los entiende, ¿eh? No tenés que caminar 70 kilómetros hacia un ídolo para agradarlo a Dios. Eso lo irrita a nuestro Padre Celestial. Cualquier ídolo lo irrita, cualquier imagen lo irrita a nuestro Padre Celestial. Habla de sacrificios vivos. Dios se agrada que cada uno de nosotros haga su parte, que Él dispone y energiza para el bien general del cuerpo de Cristo. Versículo 2 de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no al montón, a cada cual. Mirá la importancia individual que tenemos. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dejen un dedito acá y por favor pasen conmigo a 2 de Corintios capítulo 10. En un segundo regresamos. Al renacer, Dios no le dio más fe a uno que a otro de sus hijos. Lo que uno haga con esa medida de fe dependerá de la gracia de Dios y su propia decisión de moverse con las cosas de Él. No tener más alto concepto de sí, dice aquí, que el que debemos tener. Pero ¿saben qué? Tampoco tenemos que tener menor concepto de nosotros que debemos tener. Es Dios en Cristo en nosotros. No nos vamos ni muy arriba ni tampoco muy abajo. El concepto que tenemos que tener de nosotros es el que la Biblia tiene de nosotros, es el que Dios tiene de nosotros. Eso es lo que tenemos que ir, ni arriba ni abajo. Cristo estima, la estima de Cristo en uno. El mismo apóstol dice: por la gracia que me es dada, por esa gracia que le fue dada, él funcionaba su función. Dios se la había dado, Dios se la energizaba, Cristo a la cabeza lo dirigía y él funcionaba. Pablo hacía lo que tenía que hacer, que era su parte en el cuerpo. Gracias a que Él funcionó hoy, leemos estas cosas maravillosas y recibimos como cuerpo el beneficio de un hombre que hizo lo que tenía que hacer, su función dentro del cuerpo de Cristo. Como habíamos dicho antes, nuestro funcionar con el don que nos fue dado no está limitado a la geografía, ni a la cronología, ni al idioma.
Les hice ir a 2 Corintios 10, ahora van a ver por qué. Porque la interlineal del doctor Lacueva traduce a esta porción de la Escritura de la siguiente manera. Dice, que no tenga alto concepto más allá de lo que debe pensar. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestros pensamientos a raya? 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así mantenemos nuestros pensamientos a raya. Llevamos cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo, para lo cual hay que aprender de Cristo en la palabra de Dios. Tenemos que mantener nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces tendremos pensamientos cuerdos conforme a la palabra de Dios. Cuando hagamos eso, nuestro pensar no va a estar más arriba o más abajo de donde tiene que estar. Vamos a seguir en Romanos capítulo 12. Por eso es tan importante ver estas cosas en el conjunto de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que mantener nuestros pensamientos a raya? Porque en el 4 dice, Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Habíamos visto al comienzo de esta clase que hay tantas funciones o tantas avenidas de servicio como hermanos en Cristo tenemos. Una no es idéntica a la otra. Cada uno de nosotros es singular y Dios desea que nosotros estemos bendecidos y henchidos, satisfechos con nuestro accionar dentro del cuerpo de Cristo. Esta es la razón. No todos tenemos la misma función. Yo funciono con mi función, usted funciona con su función. No tengo que pensar más allá de función y querer ser como usted solamente porque pienso que su función la verdad que es más glamorosa y es más canchera, es más linda que la mía. Entonces yo quiero tener su función. No, viejo, funcione su función y yo funciono mi función. Cada uno de nosotros, si Dios quiere que usted funcione determinada función, haga su mejor en su función. Va a ver cómo nos bendice a todos. Y usted también, por supuesto, porque usted es parte de nosotros todos. No tengo que pensar más allá para ser como otro y no tengo que pensar más acá porque mi función a mis ojos espiritualmente miopes dicen que la suya es mejor que la mía. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de nuevo con los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ve que hay diferentes, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, enseñanza en enseñar, el que exhorta en exhortación, que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay más que estas, recuerden, esto es un pequeño paquete, es una muestra gratis para que entendamos que lo que sea que tenés que hacer, que lo hagas. Lo que sea que tenés que funcionar, que funciones. Eso dice. Insiste en que somos un solo cuerpo. Al término de esta enseñanza vamos a tener que estar convencidos que somos un solo cuerpo. No vamos a tener más remedio porque lamentablemente lo leímos en castellano de tal manera que no tenemos excusa. Vamos a tener que creer esta maravillosa palabra de Dios y creer que somos importantes y que podemos hacer un aporte al resto de nosotros. Hay una buena traducción de esta sección de Romanos que lo dice así. Ustedes pueden ver, voy a leer Romanos 12 del 3 al 8 en esta traducción. Van a ver qué linda. Ustedes disfruten, yo leo. Dice en el 3 esta versión: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso le pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Qué linda que está, ¿eh? 6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños.
Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Lo que sea que tenés que funcionar, hermano, funciona. Funciona. Esta lista es solamente a manera de ejemplo de las avenidas de servicios posibles dentro del cuerpo de Cristo. Como no pensamos más allá de lo que debemos, entonces, si tengo el don o manera de servir, de enseñar, tengo que enseñar. Si tengo que tener misericordia, pues eso es lo que tengo que hacer. Pero todo esto debe ser hecho con el cemento que une a todo el edificio bien concertado, el amor que nunca debiera estar excluido de nuestras vidas. Seguimos en el versículo 9 de Romanos 12. El amor, ese del que estamos hablando, sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, de nuevo el uno al otrismo, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos, de nuevo el uno al otrismo, los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todas acciones virtuosas provenientes de una mente renovada en la palabra de Dios. Eso es funcionar. Eso es ejercer una función, es hacer, es moverse para adelante con lo que entendemos en nuestro corazón que es nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Sin criticarnos, sin compararnos, sin menospreciarnos ni sobrevalorarnos. Cada uno tiene una parte para hacer y depende de uno el hacerla. Dios nos da esa parte y nos la energiza. Depende entonces de nosotros. Vean, tiene que ser muy importante el amor. En 1 Corintios 12 dice que también habla del cuerpo de Cristo y de la importancia individual de cada miembro. Termina el capítulo y comienza el 13 que habla todo un capítulo del amor de Dios. Dice Pablo, después de las maravillas que declara, que nos muestra un camino aún más excelente. ¿Se acuerdan cuando leímos, creo que era 1 Corintios 12, 31, que nos mostraba un camino más excelente? Aquí en Romanos, cuando cierra en el versículo 8, con las avenidas de servicio, en el 9 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor siempre debe estar presente entre nosotros. Y vean, el conocimiento y aplicación en amor de esta inmensa verdad del cuerpo único nos permite servir y ser servidos de manera indiscriminada a nuestros hermanos en Cristo en particular y a la humanidad toda en general. Lo que suceda, para bien o para mal, a un miembro en cualquier lugar del mundo, beneficia o perjudica a todo otro miembro del cuerpo de Cristo en cualquier otro lugar del mundo. Esto, por supuesto, lo incluye a Cristo, pues Él es parte indivisible de su cuerpo. Él es nada menos que la cabeza. Nos dolemos juntos y nos gozamos juntos. Estamos interconectados, tejidos a mano, por la mano misma del amor de nuestro Dios.